Tome asiento esta mañana y yo quiero que este día usted pueda prestar mucha atención a esta palabra. Es algo que el Señor está poniendo en mi corazón y yo agradezco a las personas que nos están viendo. Hay personas que nos han escrito a mí me ha escrito un pastor de República Dominicana, de gente de Honduras, de El Salvador. Dios está llevando, hermano, algo que tiene el internet y algo que tiene las redes sociales, es que Dios ha usado este instrumento, tanto Satanás para destruir a muchas personas como para predicar el evangelio. Así que yo te bendigo en esta mañana. Si estás conectado a nuestra señal, le damos gracias a Dios por eso. Esperamos que esta palabra sea de mucha bendición para ti. El mensaje de esta mañana se llama el siervo prudente y fiel. Pregúntale a la persona que está a tu lado: ¿eres un siervo prudente y fiel? Dile así. ¿Eres un siervo prudente y fiel? Hermano, la palabra del Señor esta mañana nos va a hablar, nos va a confrontar, porque yo quiero que usted sepa que nosotros estamos conscientes, después de todo lo que pasó el año 2020, que hemos entrado a una temporada que realmente podemos saber, hermano, sin temor a equivocarnos, que la venida del Señor está más cerca que nunca. Amén. Desde los años 70, 80 se predicó Cristo viene pronto. Mucha gente se ha burlado de eso, pero eso fue para preparar a las personas. Pablo muere creyendo, hermano, que el Señor iba a venir en su temporada. Pablo murió creyendo que el Señor iba a regresar en su tiempo. Porque, hermanos, apareció un emperador que parecía que él estaba cumpliendo la palabra profética acerca del lugar santo. Daniel dice que cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora, entonces prepárense. ¿Y qué significaba la abominación desoladora? Entonces ellos se dieron cuenta que iban a profanar el templo del Señor. Y la Biblia cuenta, y la historia cuenta, hermano, que Antíoco Epifanes IV sacrificó un cerdo en el lugar santo, en el templo del Señor, y ellos creyeron que él era el anticristo. Pero algo faltaba para la venida del Señor. La Biblia dice que en los posteriores tiempos serán abiertos los sellos, serán abiertos, hermano, las palabras, vendrá revelación para que nosotros sepamos la venida de nuestro Dios. Los hombres de Dios y las mujeres de Dios saben cuándo se van a morir. No están, hermano, tanteando. Los hombres de Dios, si usted es un hombre de Dios, usted va a saber el día que usted va a partir. David sabía el momento que se iba a morir. Moisés sabía cuándo se iba a morir. Abraham sabía cuándo se iba a morir. Eliseo sabía cuándo iba a morir. Elías sabía cuándo iba a morir. Ahora, si usted, hermano, no sabe cuándo va a morir, usted tiene que tener una relación con Dios. Porque dice en su palabra, hermanos, a los ojos de Dios es maravillosa la vida de sus santos, dice la Escritura. Y yo quiero compartirles 3 señales de por qué es importante que usted sepa que la venida del Señor se acerca, y por qué es importante que usted y yo hagamos aquello que Dios nos ha dado. La Biblia dice que por testimonio de 2 o 3 se acepte toda verdad, no solamente por una. Y la Biblia nos habla del buen siervo y fiel. Y lo contrario a ser un buen siervo y fiel, la Biblia nos habla que también hay siervos negligentes. Y dice la palabra infieles y malos. Yo te pregunto, ¿qué tipo de siervo eres tú de Dios? Porque cuando nosotros entendemos la palabra siervo, habla, hermano, no está hablando del siervo de Dios que la gente entiende, no, está hablando de una persona, de un esclavo que, hermano, en el tiempo de Jesús, esa persona tenía que obedecer. Si no obedecía, moría. Entonces hoy se ha cambiado ese pensamiento. Y creo que necesitamos volver a la palabra del Señor. Quiero que vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 25. Yo le voy a dar hoy día 3 señales. Diga conmigo: la señal de la medianoche. Diga conmigo: la señal de la medianoche. Diga conmigo: la señal de la higuera y la señal de los jubileos.
¿Por qué es importante que yo le hable de esto? Porque usted necesita entender el momento en que estamos viviendo. Jesús estuvo frente a Jerusalén y comenzó a llorar. Y él decía: oh Jerusalén, si supieras, si tan solo conocieras el tiempo de tu visitación. Porque, hermano, venían cosas tan terribles para Jerusalén. La historia cuenta que las madres embarazadas fueron asesinadas cruelmente. Los bebés fueron golpeados contra el suelo, fueron destrozados. Lo que pasó en Jerusalén fue tan terrible. Y vienen momentos bien difíciles para el mundo. Pero también, hermano, yo quiero que usted sepa que el final de la historia, lo maravilloso es que, hermano, el final de la historia termina con Cristo venciendo a las tinieblas y su iglesia, hermano, siendo glorificada y obteniendo la victoria más grande y contundente de la historia de la humanidad sobre la tierra. No sé si usted se alegra, pero para mí eso son buenas noticias. Un fuerte aplauso al Señor. Mateo capítulo 25 dice la escritura, en el versículo 1: entonces el reino de los cielos será como 10 damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron a encontrarse con el novio. Esta señal, hermano, marcará el regreso, dice la palabra, del fin de la historia. El Mesías nos enseña que dice: el reino de los cielos es semejante a 10 damas de honor. Y yo quiero compartir con ustedes qué significa, qué representa el número 10. Siempre que usted lea la Biblia, cuando usted lee las escrituras, usted se va a dar cuenta que Dios deja rastros de una verdad escondida. Generalmente las parábolas eran, hermano, hasta el día de hoy, son verdades que esconden misterios. Cuando usted lea una parábola, usted se va a dar cuenta que Dios quiso esconder un misterio en una parábola. Ahora, usted y yo necesitamos escudriñar la palabra. El número 10 representa, en el hebreo, el peso del número 10 significa orden divino. El número 10 habla de responsabilidad moral ante Dios. Los 10 mandamientos, usted va a encontrar en la palabra 10 mandamientos, el poner orden en la vida de las personas. Usted va a encontrar el diezmo, el orden en tus finanzas. Usted va a encontrar que Dios te puso 10 manos y 10 pies para que tú asumieras responsabilidades. Esta historia, quiero que la leamos juntos, habla de varias cosas. Volvamos a leer Mateo 25:1, dice: entonces el reino del cielo o de los cielos será como 10 damas de honor. La Nueva Traducción Viviente. Vamos a ir a la Reina Valera, casi todos tienen Reina Valera. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Diga conmigo: 10 vírgenes, diga lámparas y diga esposo. Dice la palabra: 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Digan conmigo: hay personas prudentes y hay personas insensatas. Dice la palabra: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron aceite. Las insensatas, tomando su lámpara, no tomaron aceite. Digan conmigo: las lámparas producen luz. La única razón que una persona tenga una lámpara es para producir luz. Tú no puedes llevar una lámpara por gusto. Tú no puedes, es como tú cargaras una tetera todos los días. Si tú ves a pastora Isabel llevando su tetera, viene al culto con su tetera vacía y va y se sube a un bus con su tetera vacía, ¿qué cosa le preguntarías? ¿Tan loca? Dice. No le preguntaría, pues tenga una razón. Le preguntaría: ¿por qué llevas esa tetera? Y la lámpara parecía una tetera, pero pequeña. Y la lámpara solamente se usaba de noche porque la lámpara producía luz. Y dice que estas insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron aceite. Versículo número 4 dice: mas las prudentes tomaron aceite en su vasija juntamente con su lámpara. La prudente, dice, tomaron aceite, llenaron aceite en su lámpara y también tomaron una vasija.
Dice la palabra, versículo 5, tardándose el esposo, cabecearon todas y todas se durmieron. Diga conmigo, la palabra de Dios establece que el esposo se va a tardar y que las vírgenes se van a dormir. No las insensatas se durmieron, no las sensatas, dice todas se durmieron. Entraron en un profundo sueño, cansancio tal vez. Estaban esperando, pero no venía el novio. Y dice el versículo 6, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Diga conmigo, se oyó un clamor, una voz se escuchó. Versículo 7 dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron. No se levantaron las prudentes. No solamente se levantaron, hermanos, las prudentes, también se levantaron las insensatas. Todo el mundo se despertó. Y dice la palabra del Señor, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id a los que venden y comprad para vosotras mismas. Diga conmigo, las prudentes, vamos a decirlo fuerte, las prudentes le dijeron a las insensatas, vayan y compren aceite. Dile a la persona que está a tu lado, el aceite se compra. Mírale, dile, el aceite se compra, el aceite no es gratis. El aceite tiene un precio. La gente que cree, hermano, que la unción del Espíritu Santo es el resultado de la casualidad está bien equivocado. Hay un precio alto que se paga por la unción del Espíritu Santo, por la presencia de Dios. Y eso se compra y eso tiene un precio. Ahora la pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar el precio que implica tener la presencia de Dios? Y dice la palabra en el versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron en las bodas y se cerró la puerta. ¿Quiénes estaban preparadas? ¿Las insensatas o las prudentes? Las prudentes. Y se cerró la puerta. Digan Dios, las puertas se van a cerrar. Vamos, diga conmigo, las puertas se van a cerrar. Después vinieron las otras vírgenes. Vinieron las insensatas y golpearon la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, no, de cierto os digo que no les conozco. Velad pues, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta parábola encierra, hermano, una verdad tan poderosa. Esta parábola encierra una palabra profética para que usted y yo estemos despiertos a saber qué es lo que viene. Aquí hay varios términos. Habla de vírgenes. Y la palabra vírgenes está hablando de personas con pureza moral. Y yo quiero que tú sepas que nosotros somos santos a los ojos de Dios. No por nuestras fuerzas, no porque nosotros nos portamos bien. Somos santos cuando vamos a la presencia de Dios y le pedimos perdón. Y pedimos que la sangre de Jesús nos limpie de todo pecado. La santidad no viene porque nos portamos bien, hermanos, sino por la sangre de Jesús. Nuestros pecados no se pueden limpiar con buenas obras. Pero necesitamos hacer obras delante de Dios. Pero solamente nuestro pecado se limpia con la sangre de Jesús. Y esa palabra, estas personas eran gente que conocía y que reconocía la sangre de Jesús sobre sus vidas. Yo siempre le pregunto a la iglesia, ¿cuántos de acá son pecadores? La mayoría levanta su mano porque no ha entendido, hermano, qué cosa significa la santidad en su vida. Pecador es la persona que se ha habituada a pecar, que le gusta el pecado. La persona que le gusta el pecado, levante su mano. No hay nadie aquí que le guste el pecado. Por eso Dios nos llama el día en que tú no te sientas mal. Esto es un mensaje para los jóvenes. Si tú ves pornografía y tú no te sientes mal, el Espíritu de Dios te ha abandonado. Pero mientras tú tengas deseo de arrepentimiento, entonces el Señor está tratando contigo y tienes que salir de ese lugar. Esta parábola nos habla de lámparas. La lámpara es la vida del hombre. Y tú puedes tener tu lámpara prendida o tu lámpara apagada. ¿Cómo sé que tienes la lámpara prendida? Como yo sé que tú tienes tu lámpara prendida.
Tú le estás alumbrando el camino a otras personas. Tú le estás mostrando la senda a otras personas. Tú le estás predicando el evangelio a alguien. Le estás dando una mano, le estás extendiendo ayuda a otra persona. El momento, hermano, por eso es importante que usted tenga discípulos y comparte el evangelio. No estoy loco para decirle, ¿y dónde está la persona a quien le compartiste? ¿Y a quién le hablaste del Señor? No es que yo le esté molestando. Es que si tú no haces eso, tu lámpara está apagada y no sirve de nada. En esta parábola hay vírgenes, hay lámparas, hay luz que es tu vida. Hay aceite. Y el aceite es la presencia de Dios. La Biblia habla de vírgenes prudentes. Y a mí me llama mucho la atención ¿qué significa la prudencia? ¿Qué significa ser prudente? ¿O qué significa ser insensato? Diga conmigo, insensatos y necios. La palabra insensato significa necio. La palabra insensata significa descuidada, necio, descuidado. ¿Y qué significa necio? ¿Y qué significa descuidado? La persona que se aferra a sus propios errores. Gente, hermano, que comete equivocaciones y se aferra a eso, no le gusta ser corregido. Un necio es una persona cuando tú le llamas la atención y dices, lo hiciste mal. Y esa persona dice, sí, ¿y qué? Dice la palabra necio significa el ignorante que no sabe lo que debe saber. Miren, el ignorante que no sabe lo que debe. Tú deberías saber esto. Yo escuché a una muchacha, a una morenita decir, tú sabes lo que tienes que hacer. No sé, sí sabes. ¿Quieres cuidar tu salud? Tú sabes qué tienes que hacer, tú sabes qué tienes que comer. Que es una vida de bendición, tú sabes que tú tienes que trabajar. Tú eres un hombre de Dios, tienes un llamado de Dios, tú sabes lo que tú tienes que hacer. Y en eso sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Y dices la persona que no hace lo que debe hacer por decisión personal. Cuando la gente dice que yo no sabía, cuando hermano nos presentemos delante de Dios y tú le digas, es que yo no sabía tu palabra, y el Señor te va a decir, había cientos de versiones de Biblia, te regalaron muchas Biblias, tú nunca cogiste una Biblia para Biblia. Porque la gente se va a excusar. Generalmente la excusa es, hermano, sencillamente un pretexto para poder justificarse una decisión que no quisiste hacer. ¿Qué significa ser prudente? Prudente es la persona diligente. Diligente es la persona que se prepara para enfrentar riesgos posibles. Imagínense, la persona, hermano, que mide las consecuencias. Los de acontecimientos futuros y presentes. Mide las consecuencias de los acontecimientos futuros y presentes. Es la persona que actúa con cautela. Es cauto en las cosas que hace. Dice, es precavido, es precavida. Cambia su conducta para no recibir perjuicio o calamidad. Yo sé que va a haber, que si yo tomo esta decisión voy a tener calamidad en mi vida. Entonces yo me prevengo para no pasar calamidad. En esta historia hay vírgenes sensatas, vírgenes insensatas. En esta historia, hermano, hay un esposo que se tarda. Y el esposo es Jesús, que es el mismo Padre. Los judíos piensan que nosotros somos idólatras porque creemos en las tres personas de la manifestación de Dios, en un solo Dios. Pero no pueden ser tres personas diferentes. Sí son, la Biblia dice que sí son. Por eso nosotros somos el reflejo, hermano, de la creación de Dios. Nosotros somos seres trinos. Tú tienes un cuerpo, eres un espíritu. Levanta tu mano, di conmigo, yo soy un espíritu. Tengo un alma y habito en un cuerpo. Pero tú eres un espíritu. Y el esposo dice la palabra tardará. Porque, hermano, ¿por qué va a tardar? Esta expresión nosotros tenemos que verla en el contexto del pueblo hebreo. Cuando un esposo tarda, es señal, hermano, que el valor de su novia es mucho más alto.
Cuando un esposo tardaba para llegar a la boda de su novia, es que él estaba mandando el mensaje correcto, le estaba diciendo al mundo entero, el valor de mi novia, el valor de la que será mi esposa es demasiado alto. Y estoy preparando muchos regalos para ella, por eso es que no puedo llegar tan rápido. Diga conmigo, y la medianoche, diga, la medianoche es un espacio de tiempo. Y dice la Escritura algo que me llama la atención: el reino de los cielos semejante será a 10 vírgenes. Yo te hago una pregunta: ¿cómo está tu lámpara? ¿Estás dando luz a las personas? O hermano, los estamos llevando, o no le estamos predicando absolutamente a nadie, no le estamos compartiendo la palabra. Yo le preguntaba a una persona: ¿cuántos años de cristiano tienes? Me decía 10 años de cristiano. ¿Cuántos discípulos hasta la fecha? Y no me sabía decir cuántas personas había cuidado durante toda su vida. 10 años, hermano. Si tú cuidaras una persona por año, tú tendrías 10 discípulos. Vuelvo a preguntarte: ¿cuántos años de cristiano llevas en la casa del Señor? Y lamentablemente puede que tú seas una virgen insensata, porque tu lámpara no le ha prendido la luz y no le ha mostrado el camino absolutamente a nadie. Y cambiamos, hermano, de la iglesia católica a la iglesia evangélica, y nosotros no le hemos alumbrado la vida a ninguna persona. Yo entiendo que tú trabajas, yo entiendo que tú estudias, yo entiendo que tienes ocupaciones, pero la palabra del Señor dice que tú fuiste lavado con la sangre de Jesús, no solamente para que te sientas bien, sino para que seas bendición para otras personas. Pregúntale a la persona que está a tu lado: ¿a cuántas personas le has alumbrado el camino? Y tú te vas a dar cuenta si tú eres una virgen insensata o eres una mujer sabia, o un hombre de Dios diligente. Dice la palabra en el versículo 2: 5 de ellas serán prudentes, 5 de ellas serán insensatas. Dice que mas las insensatas no tomaron consigo aceite. No tomaron consigo aceite. Generalmente, ¿sabes por qué no alumbras? Generalmente la persona que no puede alumbrar a otra, hermano, es que le falta encontrarse con Dios. Recibiste a Cristo, te sentiste bien, pero no le puedes compartir a otras personas. O en algún momento tuviste aceite y el aceite se te acabó. Dile a la persona que está a tu lado: porque el aceite se acaba. Y porque el aceite se contamina. Y le sigue. Y si tú al día de hoy no le estás compartiendo a nadie y a nadie le estás alumbrando el camino, un día tuviste aceite y hoy te volviste un insensato y se apagó tu lámpara. Te pregunto esta mañana: ¿cómo está tu lámpara? ¿Tienes luz? La gente puede mirarte que tienes luz. Dice la palabra: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Hermano, la gente, los hombres prudentes, las mujeres prudentes, dice la palabra, tenían aceite en su lámpara y tenían aceite en su vasija. ¿Por qué es importante? Porque a veces la gente dice: pero ¿por qué Dios, tanto Dios? Dicen, no sé si usted ha escuchado, ¿no? Todo es Dios para ti, te va a decir las personas que no tienen, que piensan que la vida cristiana es una parte de su vida. Y es que tú necesitas, hermano, de Dios para darle a las personas. Porque la gente no quiere tu conocimiento humano, ellos no quieren tu razonamiento, ellos quieren de Dios en tu vida. Por eso, hermano, la gente que tiene extra siempre está pensando en otras personas. Por eso va a ser importante que siempre pida a Dios que Dios lo prospere y lo bendiga. La persona próspera no es la persona que tiene mucho dinero, sino la persona próspera es la persona que puede compartir de lo que Dios le ha dado. Porque hay gente que tiene dinero y no sabe compartir, no sabe sembrar, no puede bendecir a nadie. Porque hay gente que no tiene muchos recursos, pero puede compartir lo que tiene. Y prosperidad habla de una virgen, hermano, que no solamente tenía aceite en su lámpara, sino que alumbraba a la gente, sino que además de tener en su lámpara, ahí se tenía en su vasija. Tienes para darle a otras personas.
Por eso, cuán importante es, hermano, que tú te conviertas en un hombre de Dios, en una mujer de Dios que pueda ser de bendición a otras personas. ¿Qué es lo primero que haces cuando te enfermas? Sales corriendo al médico. Oye, Señor, pongo mis manos, Señor, sobre mis piernas, pongo mis manos, Señor, sobre mi cuerpo, sobre mi cabeza. Ayer en la noche tenía un dolor profundo en la espalda y salí a buscar una farmacia. Y de camino el Señor me dijo: ¿y por qué no me pides que yo ponga mi mano sobre ti? Y yo me comencé a reír y dije: está bien, tienes razón. Pero son cosas pequeñas, Señor. Si fuera un cáncer te pediría, le dije. Porque si no comienzas por lo pequeño, va a ser bien difícil que creas por las cosas grandes. Y caminé. Gracias a Dios que no encontré ninguna farmacia abierta. Y regresé a casa y en la noche oré al Señor. Me amanecí muy bien en la mañana. Te pregunto, ¿tienes para darle a otras personas? ¿Puedes poner la mano sobre las personas y ministrarles sanidad, liberación? ¿O han pasado 10 años y todavía sigues atado a la pornografía? Han pasado 5 años, 20 años y todavía sigues en tu boca hay calumnia. No puedes hablar bien de las personas. Siempre estás mintiendo o comentando cosas equivocadas de la gente. Porque tú puedes orar y puedes ayunar, y si tú no cambias, hermano, tu oración y tu ayuno no sirvió de nada. Mas las prudentes tomaron aceite en su vasija juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Yo creo que todos nos hemos dormido profundamente en este camino. Yo recuerdo los primeros meses del 2020 y la gente decía: 2020 es el tiempo de la visión, y la visión se va a agudizar, y realmente se agudizó la visión, porque de un sopapo Dios nos abrió los ojos, hermano. Por primera vez nos dimos cuenta que el Señor de verdad no estaba bromeando con nosotros. Y dice la palabra, nos dormimos. Yo estaba esperando tener las finanzas para poder obedecer a Dios. Me afectó los Estados Unidos. Allí tú tienes que tener el presupuesto para poder iniciar algo. Tú no puedes hacer algo si tú no tienes dinero. Y yo recuerdo que todo lo que hicimos aquí siempre fue sin dinero. Aunque la gente se haya llenado la boca diciendo tonterías acerca de mí. Y estos meses que pasaron, el Señor me habló claramente. Porque la obediencia es mejor que los sacrificios, me dijo. Y el prestar atención mejor que la grosura de carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebeldía. Y como pecado de idolatría es la obstinación. ¿Qué te mandé a hacer?, me dijo Dios. Es que el Señor estaba esperando el momento propicio para obedecerte. Y desde que Él me habló han pasado más de 10 años ya. Y tomé la decisión, ahora viniendo de los Estados Unidos, yo le dije: Señor, dame una oportunidad, voy a hacer lo que me mandaste a hacer. Dile a la persona que está a tu lado: contigo o sin ti lo vamos a hacer. Yo quiero que tú sepas que tú tienes que estar consciente si tú tienes un llamado de Dios. Tú tienes que estar en tu mente, tienes que saber si realmente tú tienes una palabra de Dios. Tú tienes que creerte primero a ti. No tienes que creer a la gente, no tienes que convencer a las personas. La gente va a dudar de lo que tú vas a hacer.
Yo te pido que tú no dudes de ti, de lo que Dios te mandó a hacer. Jesús había sido llamado, hermano, a la cruz. Su mamá fue y le dijo: ¿tú te crees el Mesías? Tú estás loco, de verdad. La Biblia dice en Marcos capítulo 3 que lo llevaron, hermano, porque dice: este tipo está loco, se cree el Mesías. Su madre, sus hermanas y sus hermanos. Y yo no voy a meterme en temas que le puede dar dolor de estómago a usted, de verdad, hermano. La gente repite cosas que no sabe. Y la religión evangélica tiene mitos que no son verdad. Y no voy a decirle, porque a usted le va a dar un dolor de estómago si le digo algo ahora a usted. Pero te pregunto, ¿te ha dicho Dios algo a ti? Están preparando, hermano, el 2024 y 2025 cosas contra el mundo. Han probado al mundo entero ahora y se han dado cuenta que la gente va a obedecer lo que ellos digan. En mayo de este año ha salido una resolución para que las Naciones Unidas toman decisiones a nivel de todos los países. Y en este momento hay una guerra en los cielos, porque tiene que cumplirse los tiempos del Señor. La Biblia dice: en el cumplido del tiempo, cumplido la temporada, vino Jesús. Jesús no vino ni antes ni después. Jesús vino en el momento que está establecido en las Escrituras. Por eso te pregunto, ¿conoces el momento de tu visitación? ¿Sabes a qué Dios te ha llamado? Dice la palabra del Señor, hermanos. Entonces todas estas personas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Yo creo firmemente que esa voz se ha escuchado el 2020. Hemos entrado, hermanos, a la medianoche de nuestro tiempo. La pandemia ha sido una voz para los hijos de Dios que escuchamos. Mucha gente se despertó de su letargo, se asustó, mucha gente murió. Dios juzgó al mundo, hermano, a través de esa enfermedad. Algunos se murieron porque no iban a soportar lo que viene. Otros fueron juzgados. Mucha gente le dio miedo, como el 2012, ¿no? Que creían que era el fin del mundo. Pero si tú estás por miedo en los caminos del Señor, no te va a durar mucho eso. Te vas a ir de la casa de Dios. Porque yo recuerdo que a mí me mostraron la película del infierno ardiente. Y de miedo, hermano, me volvió el Señor, me duró 3 meses. Porque para que tú sigas a Dios, tú tienes que tener un encuentro con la presencia de Dios. Porque, hermano, ni el miedo, ninguna amenaza te va a sostener dentro de la casa de Dios. Lo único que te va a sostener es un encuentro con la verdad de Dios, con la real presencia del Espíritu Santo en tu vida. Es que más vale que tengas un encuentro con Él. Dice a la medianoche se oye la voz y dice: aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Entonces todas se levantaron, dice, todas las vírgenes se despertaron de su sueño y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de nuestro aceite, de tu aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes le respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id a los que venden. Compra tu aceite. Diga a la persona que está: tú lo has comprado aceite. Pastor, está hablando de mis diezmos. No te estoy hablando de tus diezmos. Eso es lo más barato, hermano, que hay. Perdóname que te digo, tus diezmos es lo más barato que puedes darle a Dios. Porque hay algo más grande, hermano, que tiene que ver con el aceite. ¿Sabe cómo se produce aceite? ¿Sabe cómo se saca el aceite? Se cogen las aceitunas, hermano, y se ponen en un molino.
El aceite se pone en un molino de piedra y eso se aprieta. Jesús estuvo en el Getsemaní. La Biblia dice que fue llevado al Getsemaní. Y el Getsemaní significa el lugar, en la molienda, hermano, de aceite. Lo más barato es que tú puedas venir un domingo a la iglesia. Lo más barato es que puedas separar un poco de tu diezmo para Dios. Eso es lo más barato. El precio más alto es que tú seas llevado al Getsemaní y Dios te diga: yo te quiero sacrificar. ¿Cuántos aquí se han ofendido, hermano, con sus hermanos, con el pastor en algún momento? No me levante la mano, pero yo sé que tal vez el 90% aquí estaría levantándome la mano. Y yo te voy a decir una cosa: no estoy aquí para ofenderte. Dile al que está a tu lado, dile: el pastor no está aquí para ofenderte. Dile: el padre de la casa no está aquí para ofenderte. Dile así: el hombre de Dios está aquí para matarte. Dile así. Y si con una ofensa, hermano, a usted le cuesta, imagínese. Porque nadie que esté vivo podrá ver a Dios. Solo los muertos ven a la presencia de Dios. Jesús estaba en el Getsemaní y le dijo: la verdad, Señor, yo no quiero morir. Él sabía que él estaba esperando. Él dice: ¿tú crees que yo puedo casarme, ser como las demás personas? ¿Tú crees, Señor, que yo puedo tener una familia? ¿Tú puedes, Señor, permitirme tener mis amigos? ¿Tú puedes permitirme ser como las demás personas? Y el Señor lo mira, el Padre le dice: no, tú te tienes que morir. Y en ese lugar, hermano, donde sale el aceite, Él dijo: Señor, no se haga como yo quiero. La única manera para que tú tengas aceite en tu vida es que tú puedas obedecer la palabra de Dios. No hay otra forma. No hay aceite sintético. Tú lo tienes que producir poniendo tu vida en el molino de Dios y obedeciendo la palabra del Señor. Por eso que a la gente no le gusta, hermano. La gente no tiene aceite. ¿Sabe por qué? Porque le huye a las aflicciones de la prensa de Dios. Las personas no desean pagar el precio por conseguir aceite. No, pastor, es que ¿y cómo voy a sostenerme en la obra? Y si voy al ministerio y si no tengo para comer, y si no tengo para vestirme, y si no tengo, y si estoy enfermo, ¿y qué voy a hacer? Y mi familia. Estaba hablando, ya sé que mis hijitas ya no son tan pequeñas, ¿no? Pero me reclamaron a mí. Dijeron: tú les dices a la iglesia, le doy gracias a mis hijas porque me han dado permiso. Nunca nos has consultado a nosotras. Y yo le dije: ¿sabes qué? Si tú le preguntas a cualquiera de los jóvenes de la iglesia o de los niños de la iglesia, jamás han viajado las veces que tú has viajado. Te has montado en un avión y has ido a lugares donde yo te he llevado. Y quiero que seas agradecida por lo que tú has recibido de Dios. Porque así como el ministerio tiene privilegios, el ministerio tiene renuncias, sacrificios y lágrimas. Así que no me vengas a decir eso, porque tienes el más alto honor de ser la hija de un hombre de Dios. Claro, pero a la gente no. Es que, pastor, como yo voy a dejar mi gran carrera
¿Cómo voy a dejar mi gran negocio? Perdóneme, pero esta palabra yo necesito dársela a usted. Y esto es para la gente llamada por Dios. Si esto no es para ti, tranquilo, no te ofendas. Pero perdóname, ya no hay más tiempo. Lo siento. Por eso le dije, dile al que está a tu lado, contigo o sin ti. Contigo o sin ti lo vamos a hacer. Tú quieres calentar una banca en la iglesia, no quieres hacer grupo familiar, quieres vivir la vida. Es una decisión tuya. Si tú quieres ser negligente y necio, es una decisión personal. Eso no tiene que ver con que no sabías. Y le dice, vayan a comprar aceite, porque la única manera que el novio tome en cuenta tu vida es que tú tengas aceite. No que tú tengas un estudio en el seminario, no que tú puedas conocer de Biblia, no nada de eso, hermano. La única forma, la única razón, el único requisito para que tú puedas esperar al novio es que tengas aceite en la vasija. Y te pregunto esta mañana, ¿tienes aceite? Porque si tú no tienes aceite, más vale preocuparte por eso. Porque si tú tienes aceite, le estás alumbrando la vida a otras personas. Estás siendo de bendición para otros. No quiero verte sentado aquí todo el tiempo con la misma persona. Solo tú. Ven, hay gente que necesita escucharte. Yo sé que hay gente, hermano, que tú le puedes hablar. Está una semana y se manda a mudar. Pero hay personas que necesitan de ti. Dice la palabra, vayan a comprar. A los que venden, compren para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron en la boda. Y se cerró la puerta. Porque la puerta se va a cerrar. Va a haber un momento, hermano, donde ya no va a haber tiempo de hacer lo que Dios te mandó hacer. Mientras iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron y la puerta se cerró. ¿Tienes aceite en tu vida? ¿Cuándo es el momento para comprar aceite? Te pregunto, ¿cuándo es el momento para comprar aceite? Ahora es el tiempo en que tú puedes pagar el precio por tener aceite en tu lámpara. Porque si es demasiado tarde, ya no encontrarás. Porque, hermano, la puerta se cerrará. ¿Cómo vas a poder sacrificar cosas cuando ya no necesita Dios que lo hagas? La Biblia dice que la puerta se cerró. Pronto llegará el momento en que las puertas de la oportunidad de Dios se van a cerrar para todos nosotros. Y dice el versículo 11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos la puerta. El versículo 12 dice, y el Señor les contestará, de cierto os digo que no les conozco. Otra vez, hermano, Dios hablando con las personas, yo no te conozco. Miren, no eran paganos, no eran gente perdida, eran vírgenes. Dice la palabra, gente lavada con la sangre de Jesús. Porque Dios le dice a esa persona, no te conozco. Este es el mismo pasaje que le repetiré el Señor a aquellos que tuvieron una relación con Él y terminaron con una religión. El día viernes yo le compartía, ¿tienes pasión por Dios o tienes una religión? ¿Cómo tratas a Dios? ¿Cómo tratas a la presencia de Dios? La mujer, hermano, la pecadora a quien todo el mundo señalaba fue y le besó, arriesgó su vida. Una mujer no podía meterse así nomás en una reunión de hombres. Y menos, hermano, tocar un rabino, porque Jesús no era carpintero, era rabino. Y le besó sus pies, dice la palabra, y con sus lágrimas le lavó los pies y le derramó el perfume, no era aceite. Esa mujer, hermano, sabía que la iban a apedrear si hacía eso, pero a ella no le importó, porque alguien que está apasionado no me interesa. Yo voy a servir a Dios, voy a terminar lo que Dios me llamó a hacer, no importa lo que la gente diga. Puede que muera en el camino, pero sabrá Dios que yo lo intenté, ¿me entiendes? Y dice el Señor, le dijo a las vírgenes, le dijo, no te conozco. Eran vírgenes, no eran cualquier persona.
Y Mateo 7, versículo 21, mire lo que dice la palabra. Es la misma cosa. Y siempre Dios va a hablar de esto. No te conozco, ¿quién eres tú? No conozco tu nombre. Tú estás en la iglesia, te pregunto, ¿te conoce Dios? Puede que los demonios te conozcan por las cosas equivocadas que haces, pero la pregunta es, ¿te conoce Dios a ti? Mateo capítulo 7, versículo 21 dice la palabra del Señor. Vaya conmigo a este pasaje. La Nueva Traducción Viviente dice: no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de Dios, de mi Padre. Solo entrarán en el reino los que hacen la voluntad de mi Padre. Solo entrarán en el reino los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Qué cosa Dios te mandó a hacer a ti? Una de las cosas que yo conversaba con unos amigos, hermano, yo tenía un mentor, tengo un mentor que todavía no ha muerto, él se llama Harold Caballero, pero era uno de los primeros generales que Dios levantó en el ministerio apostólico. Yo lo llegué a conocer por una casualidad, primero aquí en Perú, donde él me firmó una Biblia, me la regaló. Él me regaló este pasaje de Jeremías 29:11. Me dijo: Marco, este pasaje te va a acompañar el resto de tus días. Y siempre, hermano, que yo entro en una crisis, escucho esa palabra que dice: porque pensamientos de bien tengo para ti, pensamientos de paz, para que obtengas el fin que esperas. Lo que estás viendo no es lo que yo te he prometido. Y si lo que estás viendo no es lo que yo te he prometido, entonces ten paciencia, porque lo que yo te he prometido viene pronto. No pierdas tu esperanza. Y ese hombre, hermano, vino una profeta tremenda de Dios. Y la profeta le dijo: vas a ser presidente de tu país. Y aquel hombre se fue a Harvard y terminó derecho en Harvard. Y el ministerio violento que tenía se apagó, hermano. Por eso yo te voy a decir algo: más vale que tú escuches a Dios. Alguien me puede venir y decirme: no, es que se supone que debe ser así. No, es que se supone que debe ser así. No, yo tengo que obedecer lo que Dios me hable a mí. Porque yo puedo darte una palabra, pero tú tienes que tener tu propia relación con Dios. La gente dice: no, cuando viene la profecía, confirma una palabra que ya Dios te ha dado a ti. No necesariamente. No necesariamente confirma una palabra, porque Dios te va a hablar a ti personalmente. Yo le pregunto, usted dice la palabra que Dios le dijo a Isaías: vas a caminar 3 años enseñando las nalgas y vas a caminar desnudo. Y si Isaías va, hermano, al sacerdote y le dice: sacerdote, ¿qué crees tú? Esto me ha dicho Dios, que yo lo he hecho el sacerdote. La ley dice que tú no puedes andar así, tú eres un profeta. Tú no puedes hacer eso. Si Oseas hubiera dicho al sacerdote, por eso, hermano, más vale que Dios te hable a ti. Si Oseas hubiera dicho al sacerdote: sacerdote, dice Dios que yo me voy a casar con una mujer ramera y voy a tener 2 hijos con esa mujer prostituta. El sacerdote le hubiera dicho: ¿sabes qué cosa? La palabra de Dios dice que los profetas no pueden casarse con una mujer ramera. Eso dice la palabra. Yo no creo que Dios te ha hablado. Por eso la palabra es: te conozco, yo sé quién tú eres, conozco tu nombre. Gente que se casó sin dirección de Dios. Gente que tomó una decisión equivocada en su vida. Pastor, pero ¿y ahora qué voy a hacer, apóstol? Busca la dirección de Dios. La gente tal vez no te perdone, pero si vas a enmendar tu camino, si vas a cambiar tu vida, si tú vas a obedecer a Dios, más vale que estés dispuesto a sacrificar cosas. Y puede ser convertirte en el centro de la burla y la crítica y la difamación de la gente. Pero más vale que Dios te hable que lo que tú estás haciendo. Dice la palabra en Mateo 7:21:
No porque me llames Señor, Señor, entrarás en el reino de los cielos. Solo entrarán los que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre. El día del juicio muchos me dirán: Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Hay gente que ni siquiera ha llegado a este punto. No echan ni demonios, no hacen milagros, ni profetizan, no hacen ni esto. Pero fíjese, la gente que llegó a este punto, Dios le contestará respondiendo: no te conozco otra vez, no te conozco. Ustedes violan mis leyes, ustedes no obedecen mis mandamientos. La Reina Valera dice: y entonces les declararé: nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Sabe por qué no le dicen pecadores? Hay una diferencia entre un pecador y un hacedor de maldad. El pecador es la persona, hermano, que no conoce las escrituras y perece en el camino. El hacedor de maldad es el que, conociendo las escrituras, intencionalmente hace lo malo. ¿Quién entrará en el reino de los cielos? ¿Qué es lo que Dios te dijo que hagas? ¿Hace cuántos años te lo dijo? A mí, hermano, me dijo hace más de 10 años y hasta el momento no he obedecido. Obedecí en algo, pero no he obedecido la palabra de Dios. Hemos en tu nombre profetizado, hemos echado fuera demonios, hemos hecho milagros. La gente ha usado los dones y el poder, el nombre de Jesús. Pero, hermano, eso nos ha traído comodidad. Hemos hecho lo que realmente nos agrada y nos hemos acomodado. Es que, y si pasa, y si no pasa, y si el diablo viene y se me hinca con su tenedor. Y el Señor les declarará: nunca te conocí, hacedores de maldad. Cuando la palabra dice no te conozco, dice que no tengo una relación contigo, no tengo un pacto contigo. Por eso es que no puedes obedecer mis mandatos y mis instrucciones. Dice la palabra, acabamos de leer ese pasaje, Mateo 24:45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual su Señor puso sobre su casa, para que le dé el alimento a tiempo a sus discípulos? Bienaventurado aquel siervo al cual su Señor, cuando venga, le haya haciendo así. La Biblia dice, hermano, que el Señor le dijo que a la medianoche escucharían una voz y los despertaría a ellos. Vaya conmigo al versículo 6, capítulo 25, versículo 6. Capítulo 25, versículo 6. Y léalo conmigo a la voz de 3, a la 1, a las 2 y a las 3 fuerte. Versículo 7. Hermano, la primera señal de que nosotros debemos apresurar el paso, y hablo a ti que tú me estás viendo, no sé dónde me estás viendo, en qué momento veas esta transmisión, es que acelere el paso, porque la primera señal de su venida es la señal de la medianoche. La medianoche es el final de un día y el principio de otro. Vaya conmigo a Lucas 13, 31 y 32. Lucas capítulo 13, versículos 31 y 32. Lucas capítulo 13, versículo 31. Dice la palabra del Señor: aquel mismo día llegaron los fariseos diciéndole: sal, le dijeron a Jesús, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y Jesús le dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino de mi obra. Diga conmigo, yo he hecho fuera demonios. Vamos, dígalo fuerte: hecho fuera demonios.
Hago curaciones hoy y mañana. Y al tercer día termino mi obra. Hermano, si el primer día fuera el día viernes, ¿cuándo sería el segundo día? El día sábado. ¿Cuándo sería el tercer día? Hoy domingo. ¿Y a qué hora comienza el tercer día? ¿A qué hora comienza el tercer día? A la medianoche. Cuando Jesús estaba hablando de esta palabra, no estaba hablando que le faltaban 2 días para morir. Él estaba, hermano, estaba en esta palabra dándonos a nosotros una palabra profética diciendo: 2 días les queda a la humanidad, porque al tercer día se va a acabar. Y la Biblia dice, hermano, en el libro de Segunda de Pedro 3:8, vayan, búsquenlo. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 8 dice: para Dios 1 año es 1000 años es como un día, y un día es como 1000 años. Para Dios, hermano, un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Segunda de Pedro 3:8. Diga conmigo: porque un día es como 1000 años. Vamos a decirlo fuerte: un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Si Jesús dijo hoy y mañana, el primer día, ¿cuántos años serían? El primer día dice hoy 1000 años, mañana 2000 años, al tercer día terminó mi obra. El tercer día comienza siempre a la medianoche. Jesús, hermano, murió el año 33 después de Jesús, después de Cristo. Así está en la historia. El año 0 comienza con el nacimiento de Jesús. Pero cuando tú vas a la historia, te vas a dar cuenta que Jesús murió entre el año 30 y 33 después de Cristo. A ese tiempo añadiré 1000 años, serían 1033 o 1030. Y añade 1000 años más, sería 2030. Le dijo: hoy y mañana hago sanidad y curaciones, y al tercer día termino mi obra. El tercer día comienza a la medianoche. El tercer día va a comenzar entre el 2030 o el 2033. Y las cosas, hermanos, se van a poner difíciles. Se están poniendo en práctica las ciudades de 15 minutos. Lugares donde usted no va a salir, usted va a caminar. Se van a suspender, la gente no va a tener carros. Van a ser ciudades encerradas. Todo el mundo va a tener una identificación biométrica. Acaba Estados Unidos de aprobar el dólar digital. A fines de agosto se aprueban 50 naciones sus monedas digitales. A fin de año 190 países van a tener monedas digitales. Primero te van a decir, como la vacuna, no va a ser obligatorio. Eso es para el que quiera usar. Y luego, hermano, el siguiente paso es que se saque el dinero circulante y solamente puedas tener dinero digital. Por eso la palabra de Dios dice: y entonces hará que ricos y pobres, libres y esclavos, tengan una marca en la mano derecha y en la frente, y el que no tenga esa marca no podrá comprar ni vender. ¿Sabe por qué dice la palabra en Apocalipsis en la mano y en la frente? Porque, hermano, ahí en la mano tenemos datos biométricos y en la frente tenemos la lectura. Usted ha visto que el celular ya no se pone, los nuevos celulares, usted no le tiene que poner su huella digital. Le mira el rostro y inmediatamente se abre, porque hay un reconocimiento facial. Estamos caminando hacia eso. Nos dijeron: no, la vacuna no va a ser obligatoria, y después hoy no puede gente trabajar sin una vacunación. No, la tarjeta no va a ser obligatoria. Hoy la gente, una persona me llama y me dice: necesita la 5ª dosis, pastor, para poder trabajar obligatoriamente, cuando ya en el mundo no se está pidiendo. Pero este país va a seguir el lineamiento, hermano, de las tinieblas. La primera señal. La segunda señal, la señal de la higuera. Vaya a Mateo 24, versículo 32. Mateo capítulo 24, versículo 32. Léalo conmigo, por favor. En la Reina Valera dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca.
Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Diga conmigo, necesitamos conocer la higuera. Diga conmigo, necesitamos conocer la higuera. Diga fuerte, la señal de la higuera. ¿Sabe que la higuera representa a Israel? Hermano, cuando usted va a leer la palabra, usted va a darse cuenta que la palabra dice que la higuera era Israel. Y dice, aprende esto de la higuera. Cuando ya la higuera, hermano, su rama está tierna, brotan sus hojas, es que ha sido, hermano, la higuera está comenzando a reverdecer, a florecer. Por primera vez el año 2000, hermano, Israel se convirtió, el año 2000 Israel se convierte en la tercera potencia, a partir de ahí, la tercera potencia más grande del mundo. Y lamentablemente hoy en Jerusalén se promueve la homosexualidad. La fiesta más grande del orgullo homosexual se produce en Jerusalén. Pero hermano, no está hablando del Israel físico, está hablando, Dios cuando estaba hablando, cuando veas la higuera reverdecer, está hablando, cuando veas, hermano, que el pueblo de Dios comienza a manifestarse. Y yo quiero que usted sepa una cosa, ciertamente nos llaman evangélicos, pero Jesús no vino a establecer una religión, Jesús vino a despertar a su pueblo, a las tribus perdidas de la casa de Israel. Y dice, la higuera se está despertando, la higuera está renaciendo. Y algo que va a pasar con Israel es que en 1948, por primera vez, en 1948 se convierte en nación. Israel no tenía, hermanos, una posesión, Israel era una nación paria. El 15 de mayo de 1948 los sionistas se establecen en Jerusalén, en lo que hoy es Jerusalén, el pueblo judío. Y la Biblia dice, y la generación, dice el versículo 34, y de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, porque el fin se acerca. Si usted, la Biblia dice en el libro de los Salmos que una generación consta de 70 años, los más robustos son 80 años. O sea, la gente que tenga 80 años no va a pasar antes de que vengan todas estas cosas. Y escúcheme una cosa, yo no le estoy dando una fecha, pero si usted le suma 80 años a 1948, estamos hablando de 2028. La primera señal, la señal de la medianoche. Un día, 1033, 2 días, 2033, 2030, 33. Al tercer día termina el Señor su obra. La segunda señal de la higuera, 1948 más 80 años, estamos hablando de 2028. Son temporadas cercanas. Y la tercera señal que quiero compartirle es la señal de los jubileos. Si usted tiene su celular, busque calendario actual de los judíos caraítas. Le va a dar una fecha, 5.993 en este momento. 5.993 en este momento. Si usted tiene Google, ahí busque, diga año actual caraíta, de los judíos caraítas. Los jubileos, la señal de los jubileos. ¿Cuál es la señal de los jubileos? La palabra de Dios establece, hermano, en Génesis capítulo 6, vaya conmigo, todos por favor a Génesis 6. Caraítas, con C, de casa, como suena, caraíta. Año actual de los judíos caraítas. Cuando hablo de judíos caraítas, son gente, hermano, que están siguiendo estrictamente el tiempo. Porque para los judíos normales, judíos sionistas, estamos en el 5700. Hay una diferencia de 210 años, y hoy lo voy a explicar por qué esa diferencia entre el calendario judío y el calendario caraíta judío. Hay un calendario judío sionista. Sionista porque esta gente son adoradores de Satanás, siendo judíos. Y los judíos caraítas son gente apegada a la palabra de Dios. Génesis capítulo 6, versículo 3 dice la palabra del Señor. Léalo conmigo fuerte. A la voz de 3, todo el mundo. Génesis 6, 3, a la 1, a las 2 y a las 3, fuerte. Vamos todos juntos. Génesis 6, 3, a la 1, a las 2 y a las 3, fuerte.
Dice la palabra en la traducción viviente, cámbienla a la traducción viviente. Dice: entonces el Señor dijo, mi espíritu no tolerará a los seres humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. En el futuro, la duración de la vida no pasará de 120 años. La Biblia latinoamericana dice: no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque es carne. Que su vida no pase de 120 años. En el pueblo judío hay una rama que se llama la gematría. Y tú te vas a dar cuenta que las palabras, hay un peso numérico. El hebreo es algo maravilloso porque el hebreo tiene una numeración y un peso numérico. Y su peso numérico, hermano, cuando concuerdan, hay una conexión profética en las cosas. Cuando tú vas a la escritura, Noé vivió más de 950 años, no vivió 120. Y alguien puede decir, entonces hay una contradicción. Dios le dijo a Noé, tú no vas a pasar de 120 años. No le estaba diciendo el 120 años normales. La equivalencia, hermano, numérica de esta palabra es 120 jubileos. Y un jubileo son 50 años. Dios le dijo, desde el nacimiento del hombre hasta que termine su vida, no pasarán 120 jubileos. Solamente tendrá 120 jubileos sobre la tierra. Si multiplicas 120 por 50, que son los jubileos, te salen 6,000 años. ¿Qué año te sale el calendario caraíta? 5,993. Dice, no vas a pasar de los 6,000 años. Estamos 2023. Se supondría que el 2030 se terminaría el tiempo de estar el hombre sobre la tierra. Hay una señal, hermano, de la medianoche que puede terminar en 2030, 2033. Hay una señal de la higuera que puede terminar en 2028, que puede comenzar una temporada de mucho dolor para la tierra. Y hay una tercera señal de los jubileos. Si usted no sabe, averigüe qué significa la Agenda 2030. Ellos esperan que para el 2030 se normalice la homosexualidad en el mundo entero. Los padres que se opongan a que sus hijos no se cambien de sexo van a ser encarcelados. Se va a prohibir las religiones, se va a perseguir a la gente que comparte la palabra de Dios. Por eso yo quiero terminar esta mañana diciéndote, yo quiero hacer un llamado a todos los hombres y mujeres de Dios que dicen, pastor, yo he recibido un llamado de Dios para abrir una obra, para pastorear un ministerio, y quiero servir a Dios. Y yo quiero ser parte de eso, no importa la edad que tengas. Noé fue llamado a los 120 años. Por eso yo quiero pedirte que te mantengas saludable. Yo cuando voy a hacer ejercicios, yo no lo hago, hermano, solamente por estar bien de salud, sino porque yo sé que todavía tengo camino por delante y hay una obra que hacer. Hay gente aquí que debe abrir un grupo familiar. Si tú me dices que tú tienes un llamado ministerial y tú no puedes liderar un grupo familiar, te estás engañando. Si tú al día de hoy, tu lámpara no está alumbrándole a nadie, no le está compartiendo la palabra a nadie, tienes, hermano, perdóneme, usted es un necio o insensato. No hay aceite en tu lámpara. Las lámparas no son solo, hermanos, para que la gente mire. Hay lámparas bien alternos, bien peinados, bien perfumados, pero no le alumbran a nadie. Yo te pregunto, ¿estás alumbrando a alguien? Tal vez no eres llamado a pastorear una iglesia, pero puedes llevar un grupo familiar, puedes tener un discípulo por lo menos. ¿Hace cuánto tiempo tú no le has compartido la palabra a alguien? El día lunes a las 8 de la noche, si usted tiene un llamado de Dios, porque esto es un llamado para los que van a ser pastores en este lugar. No importa si me viene una persona, hermano. Pero a mí el Señor hace 10 años me dijo, yo quiero que vas a plantar 900 iglesias. Y yo lo voy a hacer. Yo no sé cómo el Señor lo hará, pero yo me vine a los Estados Unidos completamente convencido de obedecer esa palabra. Y lo voy a hacer contigo o sin ti. Si al día de hoy te afecta dar tus diezmos, te afecta ayudar, hermano, la Biblia dice que Dios le dio a uno 5 talentos,
a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento. El de 5 talentos lo multiplicó en 10, el de 2 lo multiplicó en 4 y el de 1 fue y escondió. Y el Señor le dice: ¿por qué no diste tu talento a los bancos? Volviendo siquiera me hubiera dado los ahorros. ¿Sabe qué significa eso? Que si tú no puedes ni dirigir un grupo familiar, que si tú no puedes pastorear una iglesia, por lo menos sostén con tus ofrendas y tus diezmos el trabajo que otras personas van a hacer. Pero es parte de lo que Dios nos está llamando a hacer. La gente se está perdiendo. Los adolescentes, hermano, no saben qué cosas son. El golpe tan violento en el mundo entero de la homosexualidad. No solamente la homosexualidad, sino el lesbianismo. Y le voy a pedir con todo mi corazón a todas las personas que comiencen a establecer límites. Sé que, hermano, puede ser inocente tu corazón, pero yo no puedo ver a 2 personas, por más amigas que sean, agarrándose de las manos. Y le voy a pedir que si usted tiene un amigo, tremendo amigo, usted no duerma junto con esa persona. ¿Ah, qué mal pensado usted? No, no soy mal pensado. Los demonios han salido a la tierra, hermano, y ellos no juegan con nosotros. Él no juega a ser diablo. Usted no juega a ser cristiano. Tenemos batallas todos nosotros. Yo me incluyo. No crea, hermano, que yo no tengo batallas. Pero dice la palabra: el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Tienes tu novia? Cásate. No, pastor, 5 años. Entonces, perdóname, ¿qué rayos tú haces con esa persona si dentro de 5 años te vas a casar? Porque si no, sé tu amigo de esa persona. Y pregúntale a todos los seres humanos, hermano. Nosotros no, pastor, no pasa nada. A mí no me pasa nada. Bueno, debe ser un ángel caído tú. Porque los seres humanos tenemos hormonas. Y se nos sube la bilirrubina. Está aquí, ¿no, hermano? Usted me entiende el hebreo, ¿no? ¿O no? Y si no pasa nada en 5 años, algo debe tener esa persona. Hoy nuestra sociedad está siendo bombardeada con la homosexualidad, el lesbianismo, la inmoralidad, la pornografía. Y no podemos quedarnos con las manos cruzadas. El día de mañana a las 8 de la noche voy a estar aquí. Si tú tienes un llamado de Dios, no importa, sea para pastor o para pastor, yo quiero financiar a alguien que va a servir a Dios, no importa. A las 8 de la noche yo te espero en este lugar. Si tú tienes un llamado de Dios, te espero en este lugar. Por eso, hermano, contigo o sin ti, siempre lo he hecho así. Y yo le pido perdón a Dios porque yo me equivoqué. Estaba pensando tener el dinero primero para poder hacer las cosas. Y el Señor me dijo: siempre diste el paso y yo te he respaldado. Hazlo como al principio. Y así va a ser. Yo dije: y así va a ser. Póngase de pie. Yo quiero orar por ti. Y yo no sé si en algún lugar no escuches esta palabra, y yo quiero convocarte porque vamos a comenzar un movimiento. No importa cuánto tiempo más nos quede, pero necesitamos nosotros levantar hombres y mujeres de Dios que dicen: pastor, yo voy a servir a Dios, yo voy a tomar la decisión, yo voy a salir, voy a ver un lugar, una nación, una ciudad, y voy a predicar el Evangelio. Conéctate con nosotros, llámanos a ese número telefónico, escríbenos. Vamos a esperar tu comunicación. Yo creo que Dios te va a usar. Esta es la oportunidad de mucha gente que va a servir a Dios. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Y a la iglesia en esta hora quiero orar por ustedes.
quiero orar por las personas que tienen un llamado de Dios. Un día te dijeron, el Señor te ha llamado al ministerio, el Señor te ha llamado para que puedas ministrar una obra, servir una obra, no solamente de pastor, de evangelista, de profeta. Tienes un llamado a la casa del Señor. Tienes un llamado a la casa del Señor.